Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Radiola, anécdotas de un emprendimiento. Hoy un poco tarde. Tuve algún tema técnico aquí con el computador, cosas que pasan. Si se retrasan las principales aerolíneas, hombre, por qué uno no? ¿Por qué Radiola no? Hombre, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos hoy un invitado especial, programa especial como siempre. Y aquí Santiago, ¿cómo va todo? Hola Andrés, ¿cómo vas? Buenas noches a ti, a todos nuestros radioescuchas, todas las personas que nos acompañan siempre en este programa fantástico de anécdotas de un emprendimiento. Hoy nos cogió un poquito, unos minutos, nos cogió la tarde, problemas técnicos. Como saben, esto es un programa al aire, en vivo, tiene el encanto de la improvisación. Acá lo único que está preparado es que el invitado sabe que va a venir a este espacio magnífico a contarnos sus historias, a compartirnos parte de su vida, y de resto todo lo demás es lo que se nos A ocurra y de capela. lo que a capela, lo que se nos ocurra y de lo que la misma conversación en su manera natural vaya llevando. Sí, así Y es. hoy, y hoy tenemos un invitado que para nosotros es muy importante, porque ha sido una persona que a raíz de este programa se reencontró con Andrés. eh, Se conocen hace mucho tiempo, cuando Andrés era un teenager y andaban en época de conquistas con sus compañeros. Yo creo que hasta podrían cantar la canción de Joan Sebastián de cuando teníamos 16, y entonces iban al balcón a tocar ahí las maracas, La y Manuel guitarra y las salía con el maracas. y Manuel salía con el balde de agua a echárselos a Andrés y a los amigos. Y, y por mi lado, pues ha sido muy importante, porque desde que yo conocí a Manuel en este mundo del emprendimiento, gracias al Festival Las Chelas, particularmente, pues ha sido una fuente de inspiración, y por eso yo lo he denominado el emprendedor eterno, y naturalmente tenía que estar acá en este programa. Y bueno, sin más preámbulos, Manuel Orozco Zapata, el de las jirafas, bienvenido a Anécdotas de un Emprendimiento. Bueno, muchas gracias muchachos. La verdad que me siento feliz de verdad de poder compartir experiencias de vida, porque para mí la vida ha sido como un árbol que ha tenido una profundidad muy grande y ha crecido en torno a grandes amigos, a grandes personas que han soportado los buenos, los no tan buenos y los mejores momentos de vida. La verdad que me siento muy feliz, estoy de verdad, siento una emoción grande, Santi, porque tus palabras para mí significan muchísimo y significan que alguna huella y un legado uno va pudiendo dejar en la vida. Y Andrés, pues me acuerdo momentos de juventud, y que me alegra también que podamos volvernos a ver, volvernos a encontrar y poder dialogar un poco de todo lo que hemos hecho en vida. Momentos de juventud. Juventud, correcto. Ah, Sí, sí, sí. o sea que mi hipótesis de que vos tenías que sacar a echarles agua con el balde pudo haber pasado. No. A mí nunca se me olvida una fiesta en San Antonio. Sí. Exacto, esa noche la pasamos delicioso. Yo era como una mosca en leche, pero me sentí feliz porque todos me acogieron, era el más adulto del grupo, y la verdad siempre he sido como el más adulto del grupo. A mí me gustó conectarme con los jóvenes porque es allí donde tengo carga lenta cuando la batería del carro va bajando mucho. Manuel llevó, yo me acuerdo, yo estaba cumpliendo 35 años y Manuel llevó a la figura de la fiesta que fue el Margerator Ajá, correcto, correcto, sí. y nos emborrachó. Sí me acuerdo, ¿no? Genial, genial, eso fue genial. La verdad que son momentos en que uno los recuerda muchísimo y en que marcan una huellita, ¿no? Y van dejando un recuerdo en donde uno puede contar historias y puede echar chismes que luego se convierten en verdaderas historias. Luego les cuento sobre eso. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco a todos los que
los que nos están escuchando hoy, ¿quién está detrás de los micrófonos? ¿Quién es Manuel? ¿De dónde eres? Cuéntanos Bueno, un poco a de ver, tu yo nací en vida. Florencia, Caquetá, y eso es una historia larga porque mi padre fue un hombre que se casó con mi madre a los 70 años, era viudo, mi madre tenía 27 años, y este personaje nació exactamente a los 7 meses de haberse casado. Ah, mira vos. Entonces, mi padre no duró mucho tiempo, mi padre murió cuando yo iba a cumplir 8 años, y mi madre pues se quedó en Florencia haciendo una sucesión que fue fuerte, fuertísima, como de 6 7 años. Y yo me vine a Cali en el año 58 a estudiar, y aquí estudié en el Colegio La Corder, donde me gradué. Entré en tercero bachillerato y salí graduado en el 69. Después entré a la Universidad del Valle a estudiar arquitectura y terminé arquitectura, y después montamos una compañía desde muy joven. A los 15 años yo empecé a trabajar porque he sido un emprendedor desde los 15 años. Entonces vayan sumando los tiempos y les va dando pues una cantidad de años vividos y súper vividos. La verdad que yo me siento cada día muy feliz y agradecido de Dios por permitirnos tener aventuras que contar y legados que dejar. Bueno, yo acá voy a hacer aquí un aventón. Dale. A muchas personas les da un poco de temor decir la edad, pero yo sé que a Manuel no, porque hace un par de semanas que hablamos, me dijo que a él le gustaría tener unos años menos para poder hacer más negocios. Sí, así Entonces, es. entendiendo que él empezó a ser un emprendedor desde los 15 años, en este momento, ¿cuántos años tienes, Manuel? Mira, yo nací empezando la mitad del siglo pasado, año 1951, un martes a las 2:30 de la tarde, 6 de febrero. En este momento tengo 73 años y voy a cumplir 74, Dios mediante, el próximo febrero. O sea que estamos hablando de casi 65 años de emprendimientos. Más o menos, 65 años de emprendimiento, sí señor. Y allí, inquietudes. Toda la vida he sido muy inquieto, a pesar de ir creciendo en años, la inquietud también va creciendo, porque de eso se trata la vida, ¿no? Es sentir, pensar, hablar y obrar y hacer. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Cuando yo hablo de nosotros, porque hablo de todo mi grupo familiar, que representa para mí una estructura muy grande, porque son justamente aquellas personas que te soportan, te ayudan, te dan ideas, te complementan y te sirven para poder seguir creciendo. Y esos son la familia. Y los amigos de colegio, de universidad, de la vida misma. Entonces esa parte me parece que es bien importante, bien importante. ¿Por qué cuando estabas en Florencia de 8 años terminas en Cali? Sí, mi madre vivía en Cali. Cuando mi padre conoce a mi madre en Barranquilla y Cartagena, en esas épocas, estamos hablando de los años 50, él se enamora de ella, era viudo y se había ido a pasar sus meses de viudez, y se vino a Cali, la visitó, pidió la mano, sin que ella supiera siquiera que él era el enamorado que se iba a casar con ella. Entonces mi abuelo se va de espaldas cuando él llega a pedir la mano y la llama a ella, y ni sabía siquiera que el señor Manuel Orozco y Gómez, porque esos eran los apellidos de esa época, estaba pidiendo la mano. Y termino en Cali porque ellos vivían en Cali. Entonces, cuando él muere, yo me vengo a Cali a estudiar, mi madre se queda en Florencia, rescatando lo poco o mucho que le había dejado. Y bueno, fueron casi 7 años en que yo estuve aquí en poder de sus hermanas, o sea, mis tías, estudiando en el Colegio La Cordera. Mira, chévere, chévere. Esa primera empresa a los 15 años, ¿a qué se dedicaba? Simpatiquísimo. Yo toda la vida tuve la emoción de ser dibujante. Y en esa época yo era buen calígrafo. Entonces, Mao Publicidad, en esa época así se llamó, por el nombre Manuel Orozco, se encargaba de marcar diplomas.
Y fue algo tan lindo porque me presenté en la Universidad del Valle, era un niño de 16 años, y hablando con el secretario académico le dije, yo soy calígrafo, le hice unas muestras y empecé a marcar los diplomas de la Universidad del Valle, después de la Universidad de Santiago de Cali, de la San Buenaventura, y fuimos creciendo en ese aspecto. Yo compré unas mesas de dibujo y unos amigos me ayudaban ya a hacerlo. Cuando me gradué de bachiller en el año 69, mis tías me regalan unas plantillas de letra gótica que empezamos a utilizar, y aquello que se hacía antes a mano se volvió una pequeña industria ya con plantillas especiales. O sea que todo Pues, era a mano alzada. a mano alzada, a mano alzada, pero teníamos un grupo de 4 personas en donde yo cogía un taxi, óigame bien esta historia, un taxi en Cali, y me iba a Cali, Palmira, Buga, Tuluá, pueblos vecinos hasta Cartago, tomando los pedidos de los colegios que querían que nosotros hiciéramos la caligrafía de los diplomas de bachiller, ¿correcto? Y me llamaban de las universidades para que nosotros marcáramos los diplomas. Entonces se volvió una pequeña industria de rotulación y de caligrafía en diplomas. Y esa fue la Y, primera. y en este momento de tu vida te has encontrado con alguien o has ido a algún lugar donde llegues y encontré, porque antes se usaba mucho que se exponían eh, los diplomas en los consultorios y en las casas. ¿Has llegado a alguna casa, algún consultorio donde veas algún diploma que haya sido firmado por ti de esa época? Por supuesto, por supuesto. Casi todos los médicos que yo he visitado por temas de salud, no solamente míos, sino de mi esposa y de mis hijos, tienen un diploma de los que hemos marcado, especialistas, del Valle, de la Autónoma, de la Corporación Autónoma de Occidente, de Santiago de Cali, de la Universidad de San Buenaventura. Todos me he encontrado con diplomas que obviamente nosotros hemos marcado en aquella época. Y son emociones que uno va sintiendo y satisfacciones que uno va teniendo en la vida, ¿no es cierto? Porque eso es parte de lo que uno va haciendo y la huella que va dejando. Y claro, pues a uno le entregan el diploma y uno no tiene cómo darse cuenta quién está tras bambalinas. Sí, así es, perfectamente. Entonces, pues también para la persona que está exhibiendo el diploma, pues poderse encontrar con la persona que hizo la marcación del mismo, pues debe ser un momento interesante. Claro, y ahí viene otra cosa muy interesante. Ustedes no sé si recuerdan los famosos mosaicos de grado Sí, que los sí, sí. colegios y las universidades pues hacían, o los muchachos que se graduaban hacían para dejar un recuerdo en el colegio. Entonces ahí empezó también la labor de diseño de aquellos mosaicos de grado. Entonces nosotros hacíamos esos mosaicos para diferentes colegios, muchos colegios, para las universidades, y eso fue otra de las cosas muy interesantes. Y allí hay una serie de historias simpaticísimas de compañeros de colegio, de muchos estudiantes que se nombraban tesoreros y al final del ejercicio se iban de vacaciones con la plática que habían recogido. Estas son cosas muy simpáticas, de verdad. Y la plata por ninguna parte y Por, el mosaico listo para entregarse. sí, así es. Mejor dicho. Entonces, esa fue parte de lo que comenzamos en aquella época. Y luego, pues, estudié arquitectura. Me gradué de arquitecto en el 76. Y cuando yo me estudié arquitectura porque me gustó el diseño toda la vida, el dibujo y el diseño. Y cuando yo entro a ejercer la profesión de arquitecto, primero pues me caso 6 meses después de haberme graduado, pero entro a ejercer mi profesión de arquitecto, me encuentro con que empezaban las viviendas de interés social, que eran cajones o tugurios institucionalizados. Y yo siempre fui crítico del tema, entonces yo simplemente dejé la arquitectura y me dediqué a lo que me gustaba, que era el diseño gráfico, el diseño
industrial, y empecé y montamos una compañía que se llamó en aquel entonces Mao Publicidad también, con un socio muy querido, y duramos 22 años de sociedad, Pero ¿cierto? entonces, venir, la primera Mao publicidad, ¿hasta cuándo duró? Eso duró de cuando yo tuve 15 años, fue más o menos en el 66 hasta el 78, Ya, 78, o porque sea, cuando allí, estabas estudiando la arquitectura. claro, claro, yo seguí trabajando con eso. Pues yo tuve, gracias a Dios, la posibilidad de ser becado en los 10 semestres de arquitectura. El onceavo, yo perdí una materia en el 10º semestre, y el onceavo, pues ya tuve que pagar matrícula porque no me becaron más. Perdí la beca, mejor dicho. Y yo siempre fui como un estudiante regular de la mitad de la tabla para arriba, pero eso me permitió, como buen estudiante del Colegio La Corder, ser eh, graduado y poderme graduar pues casi con una carrera totalmente gratis. Universidad del Valle, ¿no? Entonces en el 78 montamos Mao Publicidad ya como nombre, dejamos el nombre de Mao Publicidad, mi socio accedió a eso muy gentilmente, porque era un nombre corto, un nombre fácil de recordar. También nos encontramos en esa época con Mao, el famoso periodista, con el cual hicimos una amistad interesante. En esa época estaba Pardo Ya, entonces Pardo Ya me decía a mí Mao el bueno y a Mario Alfonso Escobar Mao el malo. Era un juego muy, muy chévere, muy bacano. Y bueno, pues hicimos muchas amistades de aquella época. Pardo Mario Fernando, el del piano. No, te estoy hablando de, mmm, de Mario Alfonso Escobar, Ya. el comentarista. Y Mario Fernando Parado fue mi compañero de colegio también. Gran amigo, gran amigo. Sí, Mario Fernando Prado es el pianista. El pianista, claro, y es Sirirí, y también es periodista, él estudió Derecho también, y es un hombre que se ha movido pues en el ámbito de la farándula y de la publicidad. Él tuvo una empresa muy interesante de publicidad y ha escrito pues en los diferentes diarios en Colombia. Sí, yo he ido al programa de él de Oye Cali a promocionar el Festival Las Chelas los dos últimos años, Correcto. 2023 y 2024, un espacio muy agradable en la casa que tenían allí en Juanambú. Sí, eh, y pues Mario Fernando tiene una conexión bastante cercana a Popayán, cierto. entonces por allí nos encontramos en algunos espacios muy chéveres culturales de la Hidalga, Sí, ciudad de Popayán. su familia es de Popayán, y mi padre, te cuento, también es de Popayán, más que de Popayán, es de Cajibío. Ah, mira, ahí muy cerca. Sí, Y señor. entonces el por qué terminó en Caquetá. O vos naciste en Caquetá por A ver, circunstancias de la vida. no, mi padre fue médico, ¿no? Entonces, mi padre era médico de una hacienda muy famosa que hubo allí que se llamaba la Hacienda Larandia, que era de Oliverio Lara, que fue el primer secuestrado muerto en Colombia. Él era el médico de esa finca inmensa, cultivos y cultivos lícitos de esa época, pero Oliverio lo secuestraron y a su hija también la secuestraron después, y también fue pues fallecida por los secuestradores. Entonces él vivió en Florencia, que era su sede, y allí estuvo con mi madre pues hasta el momento en que él fallece. Mi madre sigue y, como te dije ahorita, continúa haciendo la gestión de sucesión y toda esta cosa. Ya. Bueno, volviendo entonces al 78, cuando empieza Mao Publicidad, ¿qué servicios ofrecen allí? Aparte Mira, de la marcación de sí, los, obviamente, seguimos marcando diplomas, entonces ampliamos el campo porque mi socio era un screenista, o sea, hacía seal screen, y fue uno de los screeneros más famosos que hubo en Colombia, y empezamos a trabajar en impresiones en screen, en calcomanías, afiches, banderines, pancartas, y esto fue creciendo. Nosotros abrimos
por decirte algo, un mayo del 78 y a los 6 meses eran 60 empleados. En aquella época era un crecimiento terriblemente grande. No teníamos computadores, no teníamos celulares, no teníamos nada, ninguna herramienta tecnológica que empezó a funcionar más o menos en el año 84, 85. Entonces nos tocaba y llegamos a tener 100 empleados en esa época, totalmente manual. El reloj de la entrada personal era un reloj simplex, manual, con unas tarjetas de cartoncito y uno timbraba allí pues la hora de salida, la hora de entrada y la hora de salida. Y sonaba. Y sonaba, correcto. Y muchas veces el vigilante que teníamos le registraba la hora de llegada a muchos que llegaban tarde. Y le tiraban ahí 1.000 pesitos, 2.000 pesitos de aquella época. Eso era un cuento muy, muy bacano, muy bacano. Que en ese tiempo estamos hablando de 1 o 2 pesos. Sí, más o menos, más o menos, más o menos. O incluso centavos, quién sabe. Sí, sí, sí. No, fue época, y hay historias, estábamos incluso, nosotros comenzamos Amado Publicidad en el barrio Bretaña, en la calle 10 con 22, barrio Bretaña, y de allí nos pasamos a la carrera quinta con 26. Cuando uno pasa el paso oscuro de la quinta, como que va para donde arreglan vidrios de carros y demás. Y el puente que queda debajo de la carrilera. Exacto, e intenta llegar hacia la 26, en una bodega ahí de 2.000 metros, hermano, era la bodega. Y allí hacíamos maravillas, maravillas es cosas espectaculares, trabajábamos con todas las agencias de publicidad, nos llamaban de Bogotá, de Medellín, y fue una época hermosísima en donde pudimos darle a la gente muchas cosas, tener empleados que hoy en día nos recuerdan muchísimo porque les brindamos la posibilidad de llevar un mejor pan a su mesa. Y eso es una de las grandes satisfacciones, y lo digo desde la humildad total, porque me encuentro con gente que trabajó con nosotros en aquella época, que ya son gente adulta, y nos recuerdan con muchísimo cariño. Y eso es una satisfacción interesantísima e importantísima. En ese tiempo ya había llegado a Colombia la luz de neón. Sí, claro, pero el neón que hacíamos, teníamos un señor que nos ayudaba en el tema, que vivía en el barrio del Vergel, yo me acuerdo, y él doblaba el vidrio de neón con calor y copiaba las letras en una perfección extraordinaria, sencillamente extraordinaria. Ya debe haber muerto porque era un señor ya muy adulto, pero era un maestro en el neón, un maestro. Incluso hacíamos avisos de neón. Sí, esa época ochentera del neón fue revolucionaria para la publicidad y para los avisos. Total. Nosotros hacíamos avisos en neón, y luego me acuerdo que trajimos la primera máquina de impresión digital, una máquina Herbert que no era tinta sino una especie de cera, y con esa máquina hacíamos policromías sobre un material vinilo que se llamaba Panaflex, que solamente lo vendía 3M, la empresa esta de vinilos y de autoadhesivos reflectivos. Sí. Y fuimos casi que los pioneros en Colombia de esa técnica. Y después empezaron ya a llegar máquinas de otras marcas y ya más tecnificadas, y la tecnología empezó a entrar pues en los años casi que 90 ya. ¿Hasta cuándo estuvo esta Mao Publicidad en esta configuración que nos estás diciendo? Hasta el año 95. ¿Y qué pasó? En el año 95 nosotros le dimos un giro porque la parte de señalética ganó en Colombia muchísimo campo. Entonces el Mao Publicidad se acabó como nombre y montamos o constituimos con los mismos parámetros una compañía que se llamó Señalgraph, señalización gráfica. Y nosotros hacíamos ya mucho más hacia el campo de la señalética y hacia el campo de la señalización de seguridad industrial, ocupacional y de vial, de tránsito. ¿No es cierto? En aquella época no habían conos, por ejemplo, los conos reflectivos no existían, nosotros los importábamos.
Fuimos los creadores de la cinta amarilla de acordonamiento de las obras, fuimos los primeros en Colombia que fabricamos esa cinta, ¿correcto? Entonces ahí empezó Señal Graph y en el año 2000 yo me retiro de la sociedad de mi socio, ¿sí? Por diferencias que hubo, y empecé a vivir un año sabático, ¿sí? Entonces divide mi esposa como un año, en mi año sabático, y es allí donde arranca la gran idea del año 2001, que fue las famosas jirafas. En el 2001 nosotros empezamos a fabricar las jirafas, en donde yo conseguí un artesano de la madera que hacía torno, y él me hacía el torno de las bases de las jirafas. Yo compraba el acrílico en principio con una compañía famosa en Colombia que es Cristacril, y después descubro que en Estados Unidos y en Canadá vendían los tubos más económicos. Entonces allí empezamos a hacer las jirafas de esa forma. La empleada que teníamos, que aún la tenemos, nos hacía el control de calidad. Quiere decir, mis hijos ayudaban a cortar las calcomanías de etiquetas, y en la mesa del comedor armábamos las primeras 50 o 100 jirafas que empezamos a vender en los bares y en los sitios de Cali. ¿Y las llaves de dispensación dónde las conseguías en ese momento? Las conseguía en una empresa en Estados Unidos. Un buen día me llega un pedido, y en ese pedido llegó una nota de entrega de una empresa en China, y entonces acorté los caminos y ya después empezamos a trabajar directamente con China. Buenísimo. Entonces, ¿en qué año vendiste la primera jirafa? Mayo 2, ¿Y a quién? Mayo 2 del 2001, a un sitio que se llama Reggae and Pop, que todavía está. ¿En Chipichape? Claro, ellos tenían en Chipichape, todavía son clientes nuestros de las jirafas. Después empezamos a vender a diferentes sitios de Cali, y había un sitio muy bonito al frente de Jardín Plaza, que hoy en día se llama, se me olvida el nombre en este momento. ¿Aventura? Aventura Plaza. En Aventura. Sí, ahí hubo unas burbujas. Eso era muy diferente a como está ahora. Habían 14 burbujas. Sí. Y nosotros les hacíamos las jirafas a esas 14 burbujas. Y desde allí me empezaron a llamar el señor de las jirafas. Ahí viene el señor de las jirafas. Porque en ese momento empezó una película que se llamaba El Señor de los Anillos. ¿Sí ves? Y ellos eran mis clientes, y cuando nosotros queríamos darnos una vueltica a tomarnos unas chelitas con mi esposa, salíamos, vivíamos en el Ingenio, salíamos y nos íbamos, y te juro, empezábamos en una, y cuando íbamos en la 14 ya teníamos que coger un taxi para venirnos a la casa prendidos. No, seguramente. ¿Esas jirafas de cuántos litros son? 3 litros. Claro. 3 litros, ¿no? No, pues es que más de 30 litros es complicado, 42 litros. Ojo, 3 litros. Por eso, y si eran 40, y si eran 14, no, 14 lugares a donde se iban a tomar de a 3 litros. Y compartíamos con otras personas, daban ideas y establecíamos más negocios. Entonces, fue allí cuando Bavaria hace evaluación del crecimiento que se tuvo en venta de barriles, y pregunta que quién era el personaje que hacía las jirafas. Y entonces comenzó nuestra relación con Bavaria durante muchos años, casi 11 años. ¿En ese tiempo Bavaria todavía era de los Santo Domingo, o ya era de Zap Miller? No, era de Santo Domingo. Y ellos en esos tiempos, en esos años, venden a Bavaria. Seguimos trabajando con ellos,
y finalmente Sam Miller vende a AB AB InBev. InBev y allí termina porque AB InBev dejó de regalar las jirafas a los bares. Y tenía toda la razón, porque es que ellos regalaban las jirafas y los bares creían que si un tornillito faltaba, un tornillito Bavaria se los tenían que solventar. Entonces eso se volvió un lío, ¿no es cierto? Entonces por esa razón Bavaria evaluó y sencillamente dejó de hacerlas. Y fue allí donde hubo el gran reto, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a trabajar mes a mes con Bavaria, no solamente para Colombia, sino para Ecuador y Perú, para Panamá, después Costa Rica. Y cuando Bavaria termina y AB InBev compra, pues nos cortaron el chorro, man. Sí, la vaca se nos cayó al precipicio, ¿cierto? Entonces es allí donde el reto arranca y ya el internet estaba de moda y empezamos a trabajar por internet, a buscar clientes en el exterior, a buscar clientes en Colombia, a hacer negocios con bares directamente y empezamos a seguir creciendo. Y teníamos una bodega en San Nicolás donde teníamos todo para fabricarlas y bueno, crecimos y crecimos y empezamos a exportar y la vida siguió su curso pues para poder hoy en día ser tan agradecidos con Dios y con la vida porque este producto nos permitió educar 3 hijos, hacerlos profesionales, bilingües, especializados y cada uno responsable de su vida, de su pareja y de su familia. Y eso es de las cosas que más agradecemos y tenemos más arraigado en nuestro corazón, mi esposa y yo, con respecto al producto. Además de las jirafas, tú tienes otros productos. Yo he visto que publicas otros productos. ¿Qué otros productos comercializas hoy en día? Y hoy en día nuestra empresa se llama Dispensarte. Sí, es un nombre que mi esposa en un momento de una gran lucidez creó porque se llama el arte de la dispensación, dispensarte. Y entonces, aparte de las jirafas, nosotros producimos una serie de dispensadores, no solamente para cerveza, sino para diferentes licores cortos, ¿correcto? Y las jirafas empiezan a cambiar de uso también para dejar, no de un lado, pero sí empezar a trabajar más con otros líquidos, con otras bebidas, con otros cócteles con o sin licor, con bebidas carbonatadas o no carbonatadas, bueno, en fin, con todo tipo de bebidas y se vuelve ya un dispensador para restaurantes, para, nosotros hemos vendido incluso para aquellos que venden cholados, ¿sí? Para que venden cholados, ¿no es cierto? Y hace unos 7 años creamos un producto a raíz de que empezó el tema del boom de la contaminación del plástico. Creamos un producto que lo trajimos de muestra de Australia, lo mejoramos en calidad de materiales y creamos unas bolsas especiales de mercado que se llaman las Train Bags, ¿correcto? Y se llaman Train porque son unas bolsas, son 4 bolsas que van en forma de tren y que se colocan en los carritos de compra de los supermercados. Y ahí vamos también con el tema, vamos con eso. En pandemia, pues paramos, por obvias razones, el negocio quedó quieto y empezamos entonces a aprender cuál era el nuevo curso. Y en pandemia empezamos a vender productos que eran complemento para la parte de protección personal, como tapabocas, la parte de la glicerina con alcohol, los jabones especiales para lavado de las manos, en fin. Y un buen día me llega una persona y me llama y me dice, yo tengo un producto que puede servir para lo que usted está haciendo. Y me llevó un molde en donde nos empezó a fabricar una cosa que llamábamos salva orejas. Cuando uno se ponía los tapabocas, especialmente en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, en odontología, a uno se le hería la orejita en la parte de atrás porque el resorte le iba perforando a uno. Entonces, esto era como una especie de cauchito en silicona que te permitía alargar
el caucho y que no te cayera exactamente en la parte de atrás de la oreja. Pues mis hermanos, vendimos cualquier cantidad de esa cosa. Era la cola en la casa nuestra del ingenio, era la cola de la gente buscando los famosos salvaorejas. De modo que fíjate cómo uno se va reinventando cada vez. Y lo que yo le digo a todos los jóvenes de hoy en día es que uno nunca, jamás debe dejar de insistir, persistir y nunca desistir. ¿Sí ves? Porque cada día trae su propio reto, cada día te permite una nueva luz. Y yo soy de los que digo que después de una noche borrascosa, el sol sale cada día más brillante. Y es allí donde uno tiene que empezar a filosofar un poco, pero darle la práctica a esa filosofía. Con Juan Camilo hablábamos el miércoles de la semana pasada, que estuviste Sí. muy atento a la entrevista de Juan. Y, y con él también tuvimos un momento donde él nos contaba parte de sus historias y cómo le tocó irse reinventando por la temporalidad de los negocios. Así es. Y, y es bien particular porque cuando se llega a ciertos momentos de cúspide, eh, de un momento a otro cambian las dinámicas del mercado y se te va todo al carajo. Todo lo que sube baja. Y entonces, gran parte de lo que nos estás contando ahora, pues ha sido eh, también parte de esa temporalidad de los productos. Totalmente, totalmente. Mira, todos aquellos productos que hoy son nuevos tienen una temporada en donde son productos estrellas, en donde se vuelven vacas lecheras y después productos perros. Y eso es la antigua teoría del marketing. Yo creo que Andrés, que está calladito, se debe estar sonriendo de esos términos que los estudiamos en la universidad. Entonces, cuando tú tienes ese producto en la cúspide, cuando la temporalidad de ese producto va variando, es cuando tú tienes que arrancar por el nuevo proyecto y tener debajo de la manga todo lo que va a venir y lo que va a mejorar esa situación. Por ejemplo, fíjate, nosotros en este momento tenemos un nuevo producto dentro de las jirafas que se llama las famosas Catrinas, porque encontramos que temporalmente en México y en los países cercanos de Centroamérica a México, como Honduras, Guatemala, El Salvador, esa Catrina tiene un gran significado para ellos y tiene un gran respeto con el mes de los muertos y el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre y todo el mes de noviembre. Entonces, estamos trabajando en el tema, ¿correcto? Y creo que va a ser un éxito porque de hecho ya estamos haciendo una publicidad en redes y ya empezamos a suplir necesidades y a atender posibles pedidos y prospectos de pedidos. ¿Sí? Entonces, las jirafas, por ejemplo, que primero comenzaron siendo torneadas con formas muy tradicionales, hoy en día existen 50 modelos en las bases y tenemos todos los deportes, desde el fútbol, soccer, fútbol americano, rugby, tenis, básquetbol, béisbol. Entonces tenemos toda esa temática para los bares y negocios que tienen su temática de bar sports. Este concepto que acabamos de definir ahora de la temporalidad, pues creo que no se debe confundir con la demanda estacionaria. Porque, por ejemplo, productos como, no sé, los útiles escolares, Sí, zapatos, cuadernos, libros, carpetas, no sé, hoy en día que les compren a los niños que van a los colegios. Pero este sí es una demanda estacionaria porque cada 6 meses o cada año, dependiendo pues del sí, ciclo escolar que tengan en cada lugar, pues la demanda va a estar allí. Puede que el diseño del cuaderno cambie, sí. pero igual sigue siendo el cuaderno.
correcto. Y pues si el muñequito de moda no se puede comprar, pues eventualmente se va a comprar el muñequito que estuvo de moda en, en la temporada inmediatamente anterior, pero es un producto que va a salir en esa temporada que es estacionaria. Sí, señor. Sí, Mientras señor. que la temporalidad sí es más notoria, porque es literalmente el fin de un producto. Es correcto. Por ejemplo, lo que hablábamos con Juan Camilo de las tarjetas para llamar a larga distancia. Sí, Básicamente nadie lo va a hacer ahora, claro. porque hay otros mecanismos que cumplieron a cabalidad esa necesidad. Así es. Y mira pero fíjate que hay la parte estacional, en este momento que estamos nosotros llegando a los Estados Unidos, ¿sí? Vamos a tener un calendario un calendario estacional de los diferentes deportes que hacen muy importante la vida de la gente de Estados Unidos. Por ejemplo, la temporada del béisbol, la temporada del fútbol americano, ahora con la temporada del soccer, con el Mundial de Fútbol. Entonces, mira los retos, cómo son de interesantes y cómo la visión se vuelve panorámica, ¿no? Y uno como emprendedor debe y tiene que tener esa visión más allá de lo que, más adelante de lo que va a pasar. Entonces, a mí un profesor de la universidad, Álvaro Tomás, que aún vive, me decía: Manuel, tú diseñas cosas para dentro de 5 o 6 años. Y le dije: precisamente hay que estar preparado para lo que viene, porque si no, a uno lo cogen con los pantalones abajo. Y esa parte es justamente el posible, no digo total, posible éxito que hemos tenido con las jirafas y con los diferentes dispensadores y productos anexos que hemos empezado a hacer, ¿no es cierto? Ahora, cuando muchos amigos míos de mi edad están ya descansando, si se puede llamar descansar, yo estoy todavía activo y estoy con ganas, hermano, con unas super ganas, porque pienso que la vida hay que aprovecharla, dar el paso a paso, infringirla en ciertos momentos, porque cuando uno da el paso tiene riesgos, pero el temor al riesgo debe ser ninguno. Uno no debe tener el riesgo de perder, no debe tener el temor a perder y mucho menos el temor a ganar. Entonces, eso ha sido parte de lo que nosotros hemos hecho. Y hablo de nosotros porque somos un equipo de trabajo. Mis 3 hijos, mi esposa y yo somos un equipo de trabajo. Pero alrededor de nosotros hay una familia amorosa, hay todos los sobrinos, ¿sí? Todas aquellas personas que han convivido con nosotros durante muchos años y que nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Y donde estamos hoy no es tener dinero, porque el dinero no te hace feliz. El dinero te quita nervios, te permite, pero no te hace totalmente feliz. Entonces es parte de lo que los visionarios, si se puede llamar así, y los emprendedores. Y cuando yo escuchaba a Juan Camilo, a Juan Cagadas, como dice él, yo le daba total razón, total razón. Es una búsqueda constante para que la vida te permita satisfacciones y te permita lograr retos. Y creo que estamos creo que en este lado o nuestra educación nunca nos enseñaron a administrar y a gestionar el fracaso. Y el fracaso es una opción que está latente en cada momento de la vida. Por supuesto. Solamente que no nos lo enseñaron a gestionarlo ni a administrarlo. Entonces, se tiene que empezar a romper como ese paradigma. También lo hablábamos con alguna invitada, el tema de desaprender. Y creo que esto es algo que uno tiene que empezar a desaprender, y es que cuando uno sale y se enfrenta al mundo, el fracaso siempre será una opción. Por supuesto, por supuesto. Es que yo tengo una frase del famoso filósofo del fútbol, el doctor Maturana. Que le dieron rejo y le dieron palo como un berraco. Sí, claro, claro, claro. Yo pienso que cuando uno
Cae, no pierde, aprende, habilita. Pero lo más interesante de habilitar es que cuando uno habilite, gana en la materia. Porque el que habilita y no gana es porque nunca aprendió. Así es. Entonces, mira, para mí la vida todos los días es un reto y todos los días, ahora que he estado incapacitado por mi operación, agradezco a Dios por permitirme estar vivo y permitirme mejorar mi rodilla, por ejemplo, porque mañana la vida me va a permitir seguir adelante y seguir adelante sin dolores. Entonces, eso para mí es la satisfacción personal muy importante. Y yo quiero transmitirle a estos jóvenes de ahora, a ustedes que son un poquito menores que yo, o mucho menores que yo, a los jóvenes que vienen creciendo, que vienen estudiando, que vienen poniéndose la camiseta de sus propios emprendimientos, es que nunca dejen de insistir, persistir, porque uno no sabe en qué momento, cuando uno va abriendo un túnel, en qué momento a 5 centímetros de abrir el túnel está el tesoro que uno siempre ha querido encontrar. Yo también veo que muchas veces las personas se obstinan eh, por una meta o por un camino. Sí, Y, y a veces es muy bueno, pero a veces no es tan bueno. correcto. Y eso también hay que saberlo administrar. Y yo creo que la esencia es saber cuál va a ser la trascendencia de ese proyecto o de ese fin y encontrar si es realmente lo que se busca y lo que se espera y cuál va a ser su importancia para la comunidad. Yo siempre he sido muy partidario de que lo que uno hace tiene que repercutir en la comunidad y lo que uno sí tiene que reevaluar son los caminos Sí, eh, y poder encontrar cuáles son los caminos que sean más favorables pues para llegar a ese fin que debe ser loable para que, para que haya una retribución pues más grande. sí, mira, yo siempre he pensado que cuando uno tiene opciones, cuando uno tiene alternativas, es cuando uno tiene luces en el camino. La obstinación para mí nunca ha sido parte de mi vida, pero porque siempre he tenido alternativas. Para mí un no significa una nueva oportunidad. Para mí una crisis significa un volver a comenzar. Y para mí volver a comenzar significa arar, sembrar, regar y darle luz, sol y protección a lo que está sembrando. Entonces, en ese momento, tú vas a tener el futuro allí cerca. Eckhart Tolle tiene un libro que se llama El poder de la hora. Ese libro yo lo leo, cada año leo otro pedacito del libro, ¿sí? Pero yo soy de los que digo que el futuro hay que traerlo a ser presente hoy como un regalo del cielo, ¿sí? Y para mí, las metas a conseguir son luces a través del túnel en donde tienes alternativas, 1, 2, 3, para poder tomar el mejor camino. Porque siempre las alternativas tienen caminos, unas más cortas que otras. Entonces, aprovecha la alternativa 1 más corta y date cuenta si es. Pero devuélvete a la segunda y prueba si también es. Y mira la tercera para probar. Y luego haz el resumen. Eso hace parte del éxito, ¿sí? Y vuelvo y reitero, el éxito no es tener o conseguir dinero y millonarios, ¿sí? La actitud mental positiva siempre te lleva al éxito, indudablemente, ¿sí? Y el éxito para mí es poder lograr lo que te propones hacer. Y para mí el éxito es poder conseguir que tu vida sea totalmente satisfactoria. Para mí el éxito es poder servir a mucha gente, ¿sí? Y poderle dar a mucha gente una parte de lo que tú has logrado para ti mismo. Porque no se trata de avasallar, no se trata de pasar por encima de nadie, se trata de hacer, se trata de dar, de brindar.
Y eso es parte de mi filosofía de vida. Sí, y es la forma como se deben enfocar los proyectos productivos, Es correcto. porque a mí me ha causado siempre cierta mm, sensación incómoda cuando en algunas noticias eh, pasa alguna situación negativa de alguien y, y entonces el adjetivo que lo usan es el empresario. Entonces puede que esa persona haya tenido un comportamiento socialmente no correcto, pero la forma como lo empiezan a calificar es que el empresario tal cometió tal cosa. Sí, Y entonces empiezan a vender una mala imagen de una persona que tuvo la capacidad de gestionar recursos en su entorno para transformar y para que pasaran cosas a su alrededor. así es. Pero, pero lo empiezan a dar un calificativo errado. Y a mí eso me genera una situación como lista. O sea, una cosa es que haya tenido una conducta, una situación, pero eso no tiene por qué llevarse a lo que se haya logrado desde su gestión empresarial Así. directamente. Son situaciones diferentes. No, y tú nunca como emprendedor, como empresario, eh, como administrador de tu negocio, vas a poder tener a todo el mundo que colabore contigo totalmente satisfecho. Porque entonces se vuelve ya no una democracia, sino es el poder de todos aquellos que quieren, ¿sí?, pellizcar lo que tú estás haciendo. Sí, yo por allí escribí alguna vez sobre Colombia, y Colombia es el país del pellizco. Entonces, pero no quiero entrar en la parte ni siquiera económico-política porque no me interesa en este momento. Yo soy como los caballos percherones que tenían unas protectoras para no mirar hacia los lados. ¿Te acuerdas? Los caballos Sí, sí, sí. anchas. Y porque yo quiero mirar eso hacia adelante. Allá adelante hay una luz y yo quiero llegar a esa luz. Y yo quiero que mucha gente vaya a esa luz. ¿Sí ves? Y todos los días que nos reunimos, que mi esposa y yo votamos corriente con respecto a lo que está llegando, lo que va a llegar, tenemos muchas luces y esa parte yo la quiero compartir. Es eso el éxito de uno como ser humano. Y cuando uno se vuelva, yo digo una palabra muy tenaz que dice que uno se vuelve inmortal, es cuando la gente dice, como decía Santiago, ¿sí? Uno ya está con 3 capas de tierra encima y entonces, como decía Santiago, como decía Andrés, ¿sí?, como decía Manuel. Entonces es allí donde la gente te recuerda con cariño y es la gente que repite lo que tú hacías. Y si has dejado una buena huella, miércoles eso se vuelve algo que la gente lo va a dignificar cada día. Y probablemente no se acuerden qué profesión tenía. Correcto, correcto, correcto. Entonces, no es la profesión la que te califica, sino lo que tú haces de esa profesión con la gente. Para mí la gente es más importante que cualquier cosa, ¿sí? Cuando yo estoy en un grupo y les comento que somos los creadores de las jirafas, la gente nos mira a uno de arriba abajo como si yo fuera un ser diferente. Y entonces yo les digo, no, si yo soy de carne y hueso. Eso fue una idea que hubo y fue una idea que se hizo en el momento, pero nadie sabe todo aquello que uno ha pasado. Cuando en un diciembre, óyeme bien, en un diciembre uno tenía que pagar y salir a los bancos a pedir un sobregiro o un préstamo para poder cancelar proveedores, empleados, prestaciones, liquidaciones y quedar en el bolsillo de uno 0 pesos. Eso es ser emprendedor. Porque muchos, Sí. yo sé que muchos en este momento que de pronto nos están escuchando están pensando en que eso ha sido así. ¿Sí ves? Yo,
en algún momento que hablaba con Claudia Liliana, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, Sí, ¿no? De la forma como uno se relaciona con el dinero. Yo le decía que en mi caso, con la misma felicidad que yo recibo un bien o un servicio de un proveedor, yo me siento muy feliz pagando mis deudas porque siento que pude hacer lo que estuviera a mi alcance para gestionar los recursos para poder pagarle. Y yo sí, sé que esa persona cuando reciba ese dinero va a poder gestionar su mundo y que vamos a hacer que la locomotora siga funcionando. Yo soy un to- fiel creyente de que la dinámica comercial tiene que estar siempre funcionando. sí, La plata quieta es muy cara. La plata tiene que mover. correcto. No, y mira, y el hecho de uno poder tener las manos hacia arriba y de pronto tener allí dinero o bienes o comida o lo que tú puedas tener, esas manos tienen que desocuparse para estar listas para volver a recibir. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa parte para mí es una dinámica que mucha gente tiene que empezar a entender, ¿sí? Desposeerse del ego, ¿sí? De avasallar, sino de compartir, sino de compartir. Y lo más importante, compartir ideas, compartir conocimiento, ¿sí? Compartir trabajo, lo que llaman los argentinos compartir el laburo, ¿sí? Que eso es lo que hace que el mundo gire y siga girando. ¿Sí ves? Entonces, el pagar lo que se debe es saber que no se tiene, pero saber que se pagó y que se va a volver a tener. Sí, así es. Manuel, tú eres un gran escritor. Ah, ¿Dónde la gente puede encontrar tus escritos? pues mira, me tocaste hueso. Resulta que yo toda la vida quise escribir un libro, ¿no? Y ahora en mis años, en mi septalescencia, que somos los de 70 adolescentes, es un término que yo acoté hace unos años. Antes era sexalescente porque eran 6, ahora soy septa porque son 7. Y me encontré con algo que les quiero compartir y quiero echar una chiva, ¿no? Estoy construyendo un libro que no tiene nada que ver con lo que he vivido, pero sí tiene que ver mucho con lo que la gente quiere oír, quiere saber. Resulta que uno tiene un amigo y dice, te tengo que contar un chisme. Y resulta que ese amigo, cuando dices eso, es amigo, lo primero que pone es la oreja grande, ¿no? Contámelo, no me dejes así, pero ya. Y resulta que ahora con la inteligencia artificial, con la lectura que uno hace, con las investigaciones que uno hace, me he encontrado que lo que más le gusta oír a la gente es un chisme. Y resulta que todas las historias han comenzado con un chisme. Entonces, ya tengo el título, tengo el prólogo, tengo muchos escritos, muchos borradores, ya tengo unos capítulos de un libro que se va a llamar Del chisme a la historia. Y va a ser un libro que se va a imprimir a pedido y que se va a publicar en internet y en línea. Buenísimo. ¿Y cómo nos vamos a poder enterar de esas primicias, Les de estaré ese contando, lanzamiento? yo tengo un Facebook donde hay, eh, no sé, ya estamos llegando como a 6.000 o 7.000 seguidores orgánicos y está como Manuel Orozco, el señor de las jirafas. Allí puedes leer todas las cositas que he escrito o que escribo. A veces pongo borradores, a veces pongo cositas de la vida y siempre los titulo Hablemos hoy, porque es que todos los días uno tiene que hablar. Entonces le coloco siempre Hablemos hoy de. El de es el tema del día. Y sí, aparecen los likes. Y más que un reconocimiento y un hambre de reconocimiento,
para mí los likes significan que alguna huella dejé en aquel que le puso likes o que le puso me gusta o me encanta. ¿Sí? Eso para mí es más satisfactorio que el mismo like como tal. Entonces, eso hace parte del aprendizaje que uno ha ido ganando en la vida, en el recorrido. Y cada día, o cada 2 días, o cada semana, no quiero ser un influencer, no quiero ser un youtuber, no. Yo quiero escribir cuando la inspiración llega. Y quiero escribir para gente que tenga la necesidad de leer, de escuchar, de pensar, de decidir. Y eso para mí es muy, muy, muy satisfactorio. Que el año 2025 yo me pueda levantar a las 10 de la mañana cuando mis ojitos se abran y que pueda ver en mi cuenta bancaria unos aportes por la lectura o por el link del libro. Alex Berezovsky, que es uno de los que con el cual tengo una buena amistad hace muchos años, me permite saber que eso es parte del éxito y es parte de lo que uno quisiera hacer por los demás. Así es, así es. Manuel, el tiempo nos pasa volando. Andrés, mira, ya son casi las 9:15. Sí, se pasa volando y yo estoy aquí pues relajado escuchando las historias de Manuel. Siempre me ha gustado escuchar a Manuel. Yo me quedé como con una preguntica en el Dale. tintero y es ¿cómo te surgió la idea de la jirafa? Si eso fue un invento de ustedes o cómo fue, cómo llegar a ese producto en ese momento, o sea, ¿de dónde salió toda esta vaina? Sí, mira, yo te lo digo para ganar tiempo y yo tengo tiempo, mejor dicho, pero ustedes tienen también sus limitaciones. Mira, Torricelli fue el creador de servir un líquido por gravedad, 1400 algo. El servir por gravedad un líquido es algo que se ha usado toda la vida. Y lo que nosotros hicimos en el año 2001 fue simplemente darle a ese concepto de servir por gravedad un líquido un carácter comercial. ¿Sí? El producto como tal en Francia existía. ¿Sí? En los campos elíseos había gente que vendía cerveza en un tubo con una base. ¿Qué hicimos nosotros? Redescubrimos, reinventamos, hicimos que ese producto fuera comercial, que ese producto fuera un hito publicitario, porque de hecho lo ha sido, que ese producto generara una recordación, ¿correcto? Y que ese producto pudiera permitirle a la gente, a los dueños de los bares, de los restaurantes, de las fábricas de cerveza, crecer su negocio. Y de hecho es un elemento que nos permite elevar el consumo, incrementar las ventas y potencializar las utilidades. Es sencillo, sencillamente empezamos a trabajar en el tema, a brandear el tubo, la tapa medallón y la base como tal, y surgió allí las jirafas comerciales que hoy en día tú ves en los bares y que ves en los negocios y que en el 2025 se van a empezar a ver mucho más por lo que estamos planeando hacer. Manuel, ¿los intentaron copiar en algún momento? Por supuesto, por supuesto. Y los chinos fueron los primeros, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿O qué pasa y cuál es el fuerte? Yo hablaba con gente en China y les decía, bueno, pero ¿ustedes por qué producen cosas para que no duren sino 6 meses? Y nosotros producimos elementos que duran años. Y muy sabiamente una de las niñas con las cuales hablé en China me decía, lo que pasa es que nosotros tenemos que alimentar a no sé cuántos miles y millones de chinos y no podemos hacer productos que no tengan una rápida reposición. Sí. Nuestro producto dentro de la prueba DOFA que hemos hecho tiene un gravísimo problema. Es una Baja recompra. sí, es una baja recompra. Entonces, la pirámide se vuelve muy extensa, ¿cierto?
Pero fíjate lo más simpático, hoy en día nosotros tenemos clientes que nos han comprado hace 6 años y que hoy en día la venta de hace 6 años o la compra de hace 6 años es el doble o el triple de lo que fue, porque ya quedó demostrado, uno, la calidad, dos, el resultado, y tres, el gran producto que tienen entre manos. Entonces, eso es parte de lo que significan las jirafas. Genial. Todas las preguntas serán bienvenidas. Bueno, ya siendo las 9:15, les recordamos a todos que anécdotas de un emprendimiento todos los martes y los miércoles desde las 8 de la noche. Hoy tuvimos pues un contratiempo técnico, traspiés, pero lo logramos solucionar. que nos alcanzó a asustar, de hecho. Nos alcanzó a asustar. Pero como vos dijiste, hasta en la aviación pasa. Ayer Sí. en la tarde se dañó la pista del aeropuerto de Popayán y cancelaron los vuelos durante unas horas, Bueno, varios días. No sé eso, hasta cuándo vaya a estar el aeropuerto de Popayán cerrado. sí. Se espera que ya lo abran de aquí a mañana. A nosotros solamente se nos retrasaron 10 minutos. Pero en el normal funcionamiento de la vida, anécdotas de un emprendimiento, martes y miércoles desde las 8 de la noche hasta las 9 pasaditas. Sí. Para recordarles que este espacio está siendo patrocinado en su parte gráfica por Conecta Coaching de Andrea Galindo, quien nos suministra las piezas que rotamos por todas las redes para que ustedes nos acompañen en estos espacios tan interesantes. Y en Spotify encuentran siempre el contenido de la semana todos los jueves. ¿Y cuánto nos falta por ponernos al día en YouTube, Andrés? No, nos falta todo, porque es que para que el algoritmo nos ayude un poco, toca ser muy pausado en la publicación de los videos, porque si no nos quema. Entonces, de hecho, venía muy rápido y voy a mermar el paso un poquito. Voy a seguir subiendo uno día de por medio, aleatoriamente. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, y los números están buenos, ¿no? Están buenos en YouTube. La invitación es a que se suscriban. Ahí están todos los programas de Radiola. Anécdotas de un emprendimiento, No corran que es peor, que es un programa paranormal. Está... no me acuerdo de los otros, pero están todos. Me olvidaron los nombres. Crónicas agropecuarias, bueno. El del dinero, el de Santiago. El de Santiago no lo he subido porque yo creo que lo va a subir él en su canal. El dinero lo cambia todo. Y lo mismo el de Jessica y Yesenia lo van a subir ellas independientemente. Ok, Sí. bueno. Pero Bueno, hay un contenido muy interesante en Spotify y en YouTube. Y nos Para, internacionalizamos, ¿no? Invitados, pues tengo que hacer una ponencia mañana, no, el 18 de octubre, un evento que organizan en México la Universidad de Puebla, bueno, varias entidades, que la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla, el CONCITEP, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el BUAP, bueno, no alcanzo a leer bien, pero es el quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias y bueno, ya nos echaron ojito, vamos a estar haciendo una ponencia el 18 de octubre a las 14 horas de ellos, 15 nuestras, que se llama Agro Latinoamericano, grandes historias que merecen ser contadas. Ahí vamos, ahí vamos. qué bueno, bueno. De verdad que quiero interrumpirlos un poquito, felicitarlos, de verdad. Yo los vengo siguiendo ya hace varias semanas. Reconfortante porque es reconocer a muchas personas que de pronto estamos trabajando silenciosamente y también agradecerles a los que nos han escuchado hoy, darles un abrazo fuerte a todos y que Dios permita que los días sean más largos para nosotros los que estamos a una edad de merecer, pero creo que merecemos llegar más arriba, más adelante y dejar huellas en el camino.
Muchas gracias, muchachos. De verdad que los quiero muchísimo, los estimo muchísimo y la admiración es mutua, de verdad, de verdad. Gracias, Manuel, un abrazo, mi hermano. Seguimos en contacto y bueno, Santiago, gracias. A ti, Andrés, mañana nos vemos, mañana tenemos un invitado también muy interesante. Tenemos a Manuel Pineda, quien es el presidente de Asobares, capítulo Valle, y este man viene con una gran cantidad de anécdotas de la industria nocturna y, y nos va a contar mucho que es un, un rubro que aporta mucho a la economía local y nacional, que tiene un gran impacto y que viene atravesando un momento bien difícil. Este año ha sido muy complicado para el comercio en general y la industria nocturna no ha sido ajena, pero desde Asobares Valle, Manuel ha hecho un un gran esfuerzo para poder hacerlo más llevadero. Pues mañana nos va a estar contando un poco de cómo se ha venido desarrollando estas estrategias. Bueno, entonces invitados para mañana y también invitados a compartir el enlace de nuestra señal para que cada vez seamos más aquí en Radiola. Un abrazo. Muchas gracias, feliz noche, Gracias, Chao, chao. hasta pásenla pronto. rico. Gracias. Igualmente. Seguimos.